Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar. Y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Vamos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. Hoy traemos al podcast un tema que cada vez preocupa a más gente y que no deja de ser algo que nos implica a todos, el medio ambiente. Para hablar del papel que tiene la alimentación en todo esto, tenemos a Aitor Sánchez, codirector de Centro Aleris, junto con Lucía Martínez. Hola, Aitor. Hola, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadas de tenerte por aquí. Me gustaría empezar el podcast preguntándote una pregunta general. ¿Qué relación tiene la alimentación con el medio ambiente? Bueno, pues tiene muchísima más relación de la que creemos, porque la alimentación es una de las acciones que tiene el ser humano que genera un mayor impacto en nuestro entorno y es algo que a lo mejor no percibimos. Fíjate que hay muchas veces que cuando crecemos, ¿no? Cuando se nos empieza a educar sobre educación medioambiental, muchas veces decimos perogrulladas, en plan, hay que cerrar el agua del grifo, tenemos que desconectar todos los aparatos electrónicos, cosas así, y nunca verdaderamente llegamos a ser conscientes de que nuestra alimentación es uno de los factores que más puede contribuir a la deforestación, al cambio del suelo, y luego, por supuesto, que hay que ver que la alimentación produce un efecto de retroalimentación, porque si empezamos a producir alimentos de manera poco sostenible, lo que va a generar es un mayor cambio en el cambio climático, ¿no? Esto va a implicar que producir alimentos sea día a día más complicado y entonces tanto en el mundo agrícola como en el mundo ganadero va a costar más y entonces optaremos por prácticas menos sostenibles que a su vez acelerarán un poco el medio ambiente. Es como esto, ¿no? Que hemos escuchado siempre lo de que los polos nos protegen del calentamiento global y que cuando se derriten entonces se va a acelerar más. Pues sucede muy parecido en el mundo de la alimentación. Escuchamos a menudo que además uno de los actos más significativos que se pueden hacer a nivel individual es reducir el consumo de carne y de alimentos de origen animal, sino eliminarlo, ¿no? Pero me gustaría preguntarte qué impacto real tiene, porque tenemos en nuestra mano hacer un cambio significativo para nuestra alimentación y también para el medio ambiente, no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel salud. Uh-huh. ¿Qué impacto tienes? ¿Este impacto real o se queda un poco diluido? No, de hecho es el pequeño cambio que podríamos hacer en la alimentación que más contribuye. De hecho, las personas que nos están escuchando les hemos hablado alguna vez del plato de Harvard, ¿no? Este típico plato saludable. Si lo tenemos en mente, hay muchos alimentos de este plato que cambiarlos unos por otros no genera una gran diferencia. Es decir, la parte de las verduras o comer diferentes verduras. Que tú optes por berenjenas, por alcachofas, por judías verdes, pues no tiene una gran diferencia. O en el mundo de los alimentos que son fuente de hidrato de carbono, que tú optes por patata, centeno, trigo, avena, no es muy diferente. ¿Dónde podemos marcar de verdad una diferencia significativa? Con la elección de las proteínas, porque aquí podemos optar por legumbres, por huevo, por pescado y por carne, y cada una de estas opciones tiene consecuencias muy, muy diferentes. Y el tema de que siempre señalemos la carne como uno de estos actores fundamentales en la deforestación, en el cambio de uso de suelo, en todos los recursos hídricos y todos los recursos de superficie que acaba necesitando, es porque si lo comparamos con la proteína vegetal, al final estamos viendo que la magnitud es de 10 veces superior de media, es decir, 10 veces más contaminante, porque claro, es que es muy ineficiente. Hay que tener en cuenta que criar a un pollo, criar a un cerdo, criar a una ternera para luego acabar sacrificándola y comiéndonosla, pues es un acto muy muy ineficiente. Así que por eso, como has dicho tú, Alejandra, solemos empezar por esa parte, ¿no? Por la carne. Además, leía el otro día en una fuente del Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos que en concreto en ese país había aumentado el consumo de carne en los últimos 10, 15, 20 años una barbaridad. O sea que no es algo que la población general sea consciente, ¿no? Porque es verdad que no paramos de aumentar el consumo de carne y que quizá
poniéndonos ahora en el papel de las familias españolas, preguntas y es muy, muy probable que, si no diariamente, algo de carne, pues quizás más de 4 veces a la semana sí que se consuma carne actualmente en España. Eso es que realmente en España a veces pensamos que tenemos un modelo de alimentación mediterráneo que toma únicamente productos animales de manera eventual, pero no olvidemos que nuestra cultura ahora está cambiando quizás un poco, ¿no? Que la gente, y vemos una tendencia generalizada de que a lo mejor se está reduciendo sin abandonar de todo el consumo, ¿no? en nuestra población, pero las familias son más conscientes, a lo mejor están reduciendo un poquito, pero sí, hemos pasado a lo mejor de carne diaria a carne a lo mejor 4 o 5 veces, o sigue estando presente casi todos los días, si no es en el plato principal, en algún ingrediente, ¿no? O un jamón de pavo, o a lo mejor se toman propiamente jamón como ingrediente en algunos productos, porque hay que tener en cuenta que España además está a la cabeza de carne roja procesada, ¿no? Sobre todo por nuestra industria cárnica. Entonces sí, tanto a nivel de salud como a nivel medioambiental sería lo más prioritario empezar el cambio por este punto, por todos los motivos. Primero, porque medioambientalmente es el cambio que tendría un mayor, ¿no? una mayor fuerza asociada, y luego porque a nivel de salud siempre recomendamos que si reducimos la cantidad de carne y aumentamos la de legumbres, la de frutos secos, o en el caso de los productos lácteos, ¿no? Reducimos productos lácteos e incluimos más frutos secos y legumbres también, o semillas, nos vamos a ver beneficiados a todos los niveles, a nivel medioambiental y a nivel de salud. Y también quizás en muchos casos a nivel del precio de la cesta de la compra, ¿no? Porque al final las legumbres son una opción barata, nutritiva y que encima contribuye a esta sostenibilidad, ¿no? Eso es que solo presentan ventajas si lo vemos las legumbres. Total. A lo mejor el único inconveniente de las personas que nos escuchan es que les faltan recursos porque no saben bien cómo incluir las legumbres en su alimentación, porque quizás culturalmente vemos muy sencillo abrir el frigorífico y calentar un filete de pechuga de pollo para cenar y ya está, le echas aceite, sal y no te complicas mucho, o encender el horno y meter un muslo de pollo, pero que realmente con la legumbre es así, que puedes abrir un bote de garbanzos cocidos, puedes abrir un bote de lentejas cocidas y puede ser incluso más saludable. Yo creo que en el momento en el que vayamos destruyendo barreras poco a poco y nos demos cuenta de que no es tan complejo, o que el único recurso fácil no es la carne, y nos demos cuenta sobre todo ahora con alternativas, ¿no? Que hay muchos hummus en supermercados, venden falafel congelado también en otros súper o en otras cadenas. Es que en realidad ahora mismo hasta la facilidad de abrir una bolsa congelada y hacerte un falafel a la plancha la tienes hoy en día. Sí, además en todos los supermercados ya podemos encontrar alimentos como el tofu, la soja texturizada, que quizá hace unos años era mucho más complicado y tenías que irte a herbolarios, pero ahora mismo es muy accesible al final. Y enlazando un poco con el tema herbolarios, que aquí se suelen vender bastante producto ecológico, es verdad que muchos supermercados también se venden. El otro día también leía, también en una fuente del Ministerio de Sanidad, en este caso de España, que la mayoría de la gente que compra productos ecológicos actualmente lo hace por motivos de salud, no tanto por motivos medioambientales, pero realmente el producto ecológico te asegura que tenga un menor impacto medioambiental. Pues esta es una de las mayores penas, ¿no? Porque para que algo te asegure verdaderamente si está cumpliendo tus pretensiones o tus motivaciones de compra, no hay nada mejor que saber que cumple esa certificación, ¿no? Al igual que en España tenemos otras certificaciones, es decir, tenemos también las denominaciones de origen, o tenemos las indicaciones geográficas protegidas, ¿no? Y tú cuando compras un queso con denominación de origen o un pimentón con una indicación geográfica, tú sabes lo que tiene que cumplir, y además esa calidad diferenciada está garantizada. El problema con el sello ecológico a nivel europeo es que no cumple o no satisface lo que tenemos en mente, porque efectivamente la encuesta ministerial que dices, Alejandra, que le preguntó a las personas, oye, ¿por qué comemos ecológico en España? Y las respuestas iban en esa línea, porque es más sano, porque está más bueno, porque es mejor para el medio ambiente, ¿no? Eran las preguntas principales. Desgraciadamente, cuando uno empieza a leer cuáles son un poco las garantías que ofrece la producción ecológica, te das cuenta de que no es así.
¿Está más bueno? Pues mira, no necesariamente así, porque es que no te pide que esté más bueno, ni que se tenga que recolectar o dejar más tiempo en el árbol. ¿Eso es más sostenible o medioambientalmente más responsable? No tiene por qué, porque lo único que garantiza es que se utilicen diferentes productos agrícolas, diferentes pesticidas, diferentes herbicidas, diferentes fuentes de abono, pero puedes incluso recurrir a uno que sea orgánico o natural, pero que sea más contaminante. Entonces es una legislación que está basada en muchas creencias, que a lo mejor luego consumidores lo que seguro que nos pasa es que accedemos a productos ecológicos, pero que están bien fabricados. Es decir, a lo mejor es que yo compro los productos y los tomates de mi pueblo, que están muy buenos, que además yo sé que no contaminan porque vienen de aquí al lado. Claro, pero no porque sean ecológicos, sino porque seguramente el agricultor los ha dejado más tiempo en la mata y porque además te los está trayendo de aquí al lado, ¿no? O lo que siempre se dice también con los huevos, ¿no? Es que esta gallina sé que me las ha traído mi vecina y fíjate que está muy bueno. Claro. Pero, insisto, no es por la certificación ecológica, sino porque se están llevando a cabo buenas prácticas. Pero también se podrían haber llevado malas prácticas, ¿no? Y que no lo garantizas. Sí, bueno, en este sentido creo que también es importante señalar que no solo es importante de dónde proviene el alimento, porque no solo contamina esa producción en sí, sino pues también el transporte, el envasado, en fin, que aunque tengamos un alimento de certificación ecológica, si ese alimento nos lo han traído de la otra punta del planeta, claro, ya no es tan eco. Que tampoco tiene, eso es, ya no deja de ser tan eco, ¿no? Y ya no tiene mucho sentido. Y en este aspecto sí que creo que sería importante señalar que todo lo que consumamos de proximidad, local y de temporada siempre va a ser mucho más ecológico, entre comillas, desde luego mucho más sostenible y mucho más respetuoso con el medio ambiente que empeñarnos en comprar todo ecológico, que además es más caro. Sí, porque además el local y temporada es cierto que lo hemos tenido muchas veces en la cabeza como el mantra de la sostenibilidad, y está bien tenerlo, porque las emisiones de transporte, bueno, pues ahí están, y en igualdad de condiciones siempre va a ser preferible algo que sea local y obviamente de temporada. Lo de temporada además es como muchísimo más importante, porque cuando tú estás comprando algo de temporada también está más bueno, también es más barato, también estás contribuyendo a minimizar el desperdicio alimentario, porque entonces no se va a tirar la fresa que está de temporada o la cereza que está de temporada, ¿no? La vamos a aprovechar. Y es cierto que a nivel de emisiones puede que se haya sobreestimado un poco la importancia del local y de temporada, porque en realidad solo de toda la alimentación el transporte es el 10% de las emisiones. Donde vemos la mayor cantidad de la contribución de los alimentos es en la producción. De hecho, en el caso de la carne y sobre todo la carne de ternera, el transporte de la carne solo representa el 1% de sus emisiones. Es decir, que hayas decidido tomar ternera de Chile o ternera de Galicia es a nivel de emisiones muy, muy impactante. Ahora, que la traer de Chile pues obviamente va a ser peor porque estás haciendo unas emisiones extra, pero que lo importante es que has consumido carne de ternera, que es realmente contaminante, ¿no? Lo digo porque incluso yo mismo a veces en medios hemos tirado de este ejemplo de, bueno, que vienen los kiwis de Nueva Zelanda o que viene el coco de Indonesia, que obviamente es un transporte muy, muy grande, pero no perdamos tampoco la perspectiva de que lo más contaminante es la propia producción de alimentos, y contaminará mucho más una carne o una macrogranja de aquí al lado, en Soria, en Ávila, en Burgos, va a ser mucho más contaminante que traer incluso tofu de China, a pesar de que yo no esté recomendando traer tofu de China, que si es tofu europeo o de soja europea, por ejemplo, que hay en Bosnia, que es típico, será mucho mejor, pero que no perdamos la perspectiva de ese gran impacto. Sí, aprovechando que estabas justo comparando, pues que al final la producción también contamina, recomiendo que nuestros oyentes busquen una infografía que me parece que la tienes en la web, Aitor, que además compara la producción de un kilo de ternera con un kilo de judías blancas, me parece, y es como muy visual ver las diferencias que hay en cuanto a recursos hídricos, a combustible, a terreno, o sea que al final evidentemente la idea es consumir menos carne o, si es posible, reducirla. Eso es. Además, fíjate, esa infografía o cuando se hacen las comparativas, es importante mirar que la comparativa es por nutriente. Lo digo porque cuando hacemos la estimación de que la carne es 10 veces más contaminante que la legumbre, no lo hacemos en base a las calorías, no lo hacemos en base a por ejemplo, a cuánto te llena o a 200 gramos de filete y a 200 gramos de judías. No, estamos
estamos haciendo la comparativa por kilo de proteína. Todos sabemos que la carne tiene más concentración de proteínas que la legumbre, ¿no? Y que por eso la ración de legumbres tiene que ser un poco más voluminosa, salvo que nos vayamos a esos derivados que tú nos has dicho antes, soja texturizada, tofu, que sí que están más concentrados y entonces te vale el mismo gramaje. Pero estos datos que estamos barajando es de kilogramo de proteína a partir de ternera y kilogramo de proteína a partir de legumbre. Es decir, que ya está corregido ese valor. Pues todavía es más interesante esa comparativa porque nos asimila nutrientes, que hay mucha gente que todavía se preocupa porque si no come carne quizá le falte la proteína y ya sabemos que esto no es así. Sí que me gustaría, Aitor, por ir un poco cerrando, hemos dado una pincelada sobre el desperdicio de los alimentos y es verdad que en nuestro día a día quizá sea algo que no tengamos del todo 100% en cuenta, ¿no? Que al final desechamos parte de los alimentos que los podemos utilizar. Justo el otro día veía que hacías un pesto con las hojas de las espinacas, o sea, de las zanahorias. Me llamó la atención porque es algo que nunca se me hubiera ocurrido y seguramente muchos de nuestros oyentes estén tirando comida a la basura que no sepan que se puede utilizar. Sí, es que con el desperdicio alimentario tenemos además, es un problema y unos números que vamos engrosando año tras año desde muchos puntos diferentes, porque desperdicio alimentario efectivamente es comida en casa que tiramos pero que todavía es comestible, ¿no? Como esta cuestión que para mí es un poco anecdótica, es decir, no vamos a corregir el desperdicio alimentario a base de hojas de zanahorias. No, desde luego. Pero es un poco curioso, ¿no? Como decir, ostras, que he estado tirando las hojas de las zanahorias durante años de mi vida y podría haber hecho un pesto en lugar de la albahaca y está muy bueno. Es más bien un acto, esas recetas anecdóticas son más bien un acto de concienciación. Pero, por ejemplo, desperdicio alimentario es también el modelo de pesca en el que tiene un 40% de pescas accesorias. Es decir, que cuando una flota pesquera hace pesca de arrastre y ahí se matan tortugas, se matan delfines, se matan peces con poco valor comercial, se matan también otras plantas u otras especies mucho menos interesantes que acabamos tirando y los acabamos de matar. Eso también es desperdicio alimentario. Desperdicio alimentario es también cuando un supermercado le aprietan los contratos a un productor y le dice que quiere las manzanas perfectamente brillantes, las quiere redonditas, las quiere con el calibre concreto y entonces cuando ese productor ha comprometido su producción para esta gran cadena de distribución, luego las manzanas que no son acordes al contrato las deja sin recolectar y acaban en el suelo. Es decir, contribuimos al desperdicio alimentario desde todos los puntos. Pero sí que, por decirle a la gente que nos escucha, lo que realmente es sorprendente que la mayor parte del desperdicio alimentario del mundo, más del 40%, sucede en los hogares. Y esto es lo dramático, porque siempre tenemos en mente de cuánta comida tirarán los hoteles, cuánta comida tirarán los supermercados. Pues muy poca, realmente muy poca en proporciones. En algunos datos es incluso menos del 10%, mientras que más del 40% es en casa. Así que, y yo que soy una persona que no me gusta mucho mandar y sentar la responsabilidad sobre los individuos y las familias, en el caso del desperdicio alimentario sí que tenemos una gran responsabilidad y por muchos motivos, ¿no? Gente que confunde fechas de caducidad con fechas de consumo preferente, no se rotulan bien cuando hemos abierto los diferentes envases o a veces directamente porque no nos planificamos y tenemos ahí algo en el fondo de la despensa o la nevera que se está poniendo mal. Sí, al final creo que ahí hay una parte fundamental de organización. Quizás en muchos casos también sea muy positivo que hagamos un menú semanal, que llevemos una lista de la compra para no comprar de más porque al final se pone malo y acaba en la basura. Ser un poco conscientes de cuánto consumimos y de cuántas personas somos para consumir, porque recuerdo cuando estábamos confinados que hubo como bastante crisis. Es verdad que se hacía como acopio de comida y al final seguramente parte de esa comida acabaría en la basura porque no nos daría tiempo a consumirla y tampoco nos paramos a pensar que, oye, esto se me va a poner malo, quizá pueda hacer una crema o pueda aprovechar esto para prepararlo, congelarlo y que me dure más. En fin, que también hay recursos para alargar la vida de los alimentos y también es cierto que vemos una manzana un poco feilla y no la cogemos. Y al final esas manzanas, pues como dices, lo único que les pasa es que no cumplen el estereotipo, ¿no? O el canon que se le ha marcado al resto de manzanas, pero que al final sigue siendo una manzana comestible y nutritiva igualmente. Completamente. Y además como Nutris tenemos que
que aclarar eso. Es decir, que la parte estética de muchos alimentos no afecta para nada sus propiedades nutricionales. De hecho, y no quiero decir y que no se malinterprete este mensaje, porque hay gente que va diciendo por ahí, pues la fruta fea está más buena. No es que esté más buena la fruta fea o la verdura fea, lo que a veces sucede es que cuando tú tienes un vegetal que no cumple el patrón estético, seguramente no ha recibido las mismas prácticas agrícolas que para una gran superficie. Es decir, los tomates redonditos, brillantes, del mismo calibre, se han recolectado muy verdes, y si tú a lo mejor has tenido un tomate más feote, seguramente no lo has recolectado verde, lo has dejado hasta el final de la mata y se habrá recolectado en el último momento. Es muy posible incluso que esté más bueno porque a algunos vegetales feotes se les ha dejado más tiempo en la planta, en el frutal, en la mata, y entonces han estado más tiempo cogiendo aromas y cogiendo sabores. No siempre pasa, pero muchas veces sucede. Genial, pues nos quedamos con todo esto que nos has contado, Aitor. Esperamos que nuestros oyentes y nosotros mismos lo apliquemos, pues un poco también para concienciarnos que aunque la responsabilidad global, ¿no?, está ahí, la responsabilidad individual también. En el caso del desperdicio alimentario, desde luego tenemos gran parte de responsabilidad. Así que muchísimas gracias por todas tus aportaciones, Aitor. Muchas gracias por pasarte por aquí, y pues bueno, hasta que te quieras volver a pasar, nosotras encantadas de tenerte aquí. Claro, un placer, y nada, esperemos que sirva para que la gente que nos sigue en Aleris también se plantee tener un consumo no solo más saludable, sino también más sostenible. Eso es. Además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar al correo, redes, teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger Aleris para aprender sobre nutrición. Hasta el próximo.